No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece que las cosas se van normalizando más de lo que estaban antes. Según informaron fuentes de los servicios de seguridad libaneses y testigos presenciales, helicópteros del ejército libanés comenzaron ayer a patrullar por primera vez la frontera entre Líbano y Siria. Según dichas fuentes, los helicópteros de la Fuerza Aérea comenzaron a realizar sus vuelos sobre las fronteras este y norte de Líbano con Siria en un intento por controlar la frontera y ayudar a prevenir las operaciones de contrabando. La medida busca cumplir con los requisitos fijados por la resolución 1701 que permitió el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Bueno, según un alto responsable militar libanés, la medida no está directamente vinculada con la resolución, que ya saben que, entre otras cosas, pedía que las fuerzas de paz de la ONU ayudaran al ejército libanés a supervisar las fronteras marítima y terrestre del Líbano. Según dijo este alto responsable militar, esto tiene que ver con el hecho de que el ejército libanés está asumiendo su responsabilidad de patrullar sus propias fronteras. Pretenden, dijo, evitar cualquier tipo de operación de contrabando utilizando todos los medios que tienen. Bueno, pues ojalá efectivamente lo hagan. Por cierto, que los soldados israelíes recibieron ayer instrucciones del jefe del Estado Mayor, Dan Halutz, de disparar contra aquellos que les lancen piedras en la frontera si consideran que su vida corre peligro. El ministro israelí Gideon Ezra dijo que la situación en Líbano había degenerado porque Israel no respondió al despliegue que Hezbollah realizó en la frontera tras la retirada israelí del sur del Líbano en el 2000, y entonces especificó que Israel no debería cometer el mismo error tras esta salida, y dijo que no se puede aceptar ningún despliegue de Hezbollah en la frontera, ni con piedras, ni con banderas, ni con nada. Así que por eso mismo van a tener que estar los soldados israelíes muy pendientes, aunque resulta que el fin de semana pasado fueron atacados con piedras y no respondieron, cosa que les ha levantado un poquito la sensación de peligro. Así que nada, nosotros seguimos. Les hablábamos antes del intento de evitar del tráfico de armas a Hezbollah, pues les hablamos de otro intento de evitar armas a otro grupo en la ANP. El jefe de los servicios secretos israelíes, Yuval Diskin, reveló ayer que en el último año han entrado en la Franja de Gaza 19 toneladas de explosivos procedentes de Egipto. En una comparecencia en Jerusalén ante el Consejo de Ministros israelí, Diskin explicó que se trata de un nuevo peldaño en el rearme de los grupos terroristas palestinos que ponen en peligro a Israel. Según el servicio secreto, esa cantidad de explosivos, así como incontables fusiles y munición, ha entrado de contrabando y las autoridades egipcias son conscientes de ello y no lo impiden. Tras escuchar el informe, Olmert dijo a los ministros que va a exponer el tema a la secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice, que va a ir a la zona en las próximas semanas. Dijo que la situación obliga a replantearse los cedimientos de Filadelfia, que hacen referencia al acuerdo en que llegaron en noviembre pasado y gracias al cual se pudo abrir la frontera entre Egipto y Gaza bajo su supervisión europea y también egipcia. Olmert, sin embargo, hizo mucho hincapié y pidió a los ministros que no critiquen en público Egipto, porque es un país que está actuando como mediador entre Israel y Hamás para conseguir la liberación del soldado Gilad Shalit. Otra cosa es que, en otro orden de factores, un tribunal militar israelí ordenó la puesta en libertad del viceprimer ministro, ministro de Educación, también palestino, Nasser Shaer, dirigente de primera línea de Hamás, que llevaba encarcelado casi un mes más o menos, y según su abogado no se había presentado cargos en contra de Shaer. Según él, no había base ninguna para su detención. Y si Shaer sale de la cárcel, otras personas van a entrar. Asher Weizgan, el israelí que disparó y mató a 4 árabes, fue condenado ayer por el Tribunal del Distrito de Jerusalén a 4 cadenas perpetuas y 12 años adicionales de prisión. Weizgan presuntamente intentó detener el plan de desconexión cuando disparó a matar a 4 trabajadores árabes en el asentamiento de Shiloh el 11 de septiembre del año pasado. El tribunal que lo condenó sentenció también que Weizgan deberá pagar además más de 1 millón de shekels a los familiares de sus víctimas. Eso viene a equivaler en euros a 182.600 euros. El condenado adujo durante el juicio que había causado la muerte a inocentes para impedir así las duras consecuencias y desastres que serían impuestas al pueblo de Israel por el cielo como resultado de la aplicación del plan de desconexión
desconexión demuestra que el sistema judicial israelí funciona. El caso es que seguimos, vamos a hablarles de un nazi menos en altos cargos en Argentina. El subcomisario Juan Pablo Garro, responsable del Grupo de Operaciones Especiales de la Unidad Regional 1 de Santa Fe, fue relevado de su cargo porque en su despacho exhibía un cuadro con una esvástica, un águila y una persona uniformada con rostro de calavera. El alto oficial estaba siendo investigado por una denuncia de un agente casado con una mujer judía que lo acusó de efectuar comentarios discriminatorios contra esa religión. Tras un operativo de asuntos internos en la oficina de Garro, este fue retirado de la fuerza. Al parecer, el subcomisario se dirigía a la gente con frases como negro de mierda, los negros son fusibles, o decía también que si Hitler viviera su familia no habría estado hoy. Por otro lado, esto hace que buscando en internet para entender mejor la noticia, pudimos saber que hace exactamente un año atrás el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, fue destituyó al militar retirado Alberto Vergallo porque desempeñaba como director provincial de entes comunitarios del Ministerio de Salud, precisamente por distribuir discos con marchas militares nazis que reivindican a la figura de Hitler. En fin, tutta buona gente, que dirían los italianos. Nosotros seguimos y conmemoramos una de las grandes masacres. Ucrania conmemoró el martes una de las matanzas de judíos más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano Viktor Yushchenko y el presidente israelí Moshe Katsav rindieron homenaje a los más de 33.000 judíos asesinados por los nazis en 1941 en Babi Yar, en Kiev. La matanza tuvo lugar el 29 de septiembre de 1941. Según muchos historiadores, la matanza de Babi Yar fue un poco una prueba para ver cómo reaccionaba el mundo entero ante esta masacre. Al parecer debió del mundo entero, visto lo visto, debió de reaccionar perfectamente porque las masacres se sucedieron y ya conocemos el triste resultado. Lo que hemos podido saber también investigando sobre esto es que 65 años después de que estos 33.000 judíos fueran masacrados en Babi Yar, el Yad Vashem, el museo, y varias organizaciones judías están intentando identificar todavía aproximadamente 1 millón de judíos asesinados en la antigua Unión Soviética. Con respecto a Babi Yar, se ha podido recordar o recaudar los nombres de 3.000 de los judíos asesinados ahí. Así que faltan muchos, solo el 90% de los judíos ahí han sido identificados. Bueno, esto plantea muchísimas dudas acerca de la justicia, lo tarde también que llega, el que estén ahora intentando identificarlas 65 años más tarde. Bueno, en Radio Sefarad vamos a intentar hacer un esfuerzo y estaremos al tanto de esto y sabremos también Babi Yar, estaremos pendientes. En fin, seguimos, vamos a hablarles de, permítanme que lo llame libertad de expresión o lo que sea esto. La Ópera de Berlín decidió cancelar el clásico Idomeneo de Mozart por temor a represalias de los fundamentalistas islámicos, ya que en dicha obra aparece decapitada la cabeza de Mahoma. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, criticó la decisión y advirtió del peligro de ceder a los temores a ataques islámicos. Los comentarios de Merkel, del mismo tono crítico que los formulados ya por ministros de su gabinete y por destacados artistas alemanes, alimentaron la discusión generada en Alemania. El caso es que también también figuran las cabezas de Jesús, de Buda y, si no me equivoco, también de Poseidón. Pero parece que no es precisamente a los budistas, ni a los cristianos, ni a los poseidonianos, si es que existen, a los que temen, y esto es un caso de autocensura. Ni siquiera esperaron a las protestas, directamente anularon la puesta en escena del director Hans Neufels, que aparecía en el programa de la Deutsche Oper de Berlín. El caso es que vamos a tener que tener mucho cuidado, no vamos a poder leer muchas obras ni ver muchas óperas. En fin, tendremos que estar atentos. Lo curioso es que esto sucedía a la vez, Angela Merkel y todo el mundo se ha escandalizado con esto, hay un debate muy intenso en Alemania. También, claro, esto sucede, tenemos todavía las palabras del Papa Benedicto XVI, tenemos también los recuerdos de las caricaturas y también comentaba que lo curioso es que esto sucede a la vez que en Alemania se celebraba ayer en Berlín la primera conferencia del Islam, con objetivo, según habían explicado, de iniciar y fortalecer el diálogo para la paz. El gobierno federal convocó a las diferentes organizaciones musulmanas del país para que participaran en el acto y, según el ministro alemán de Interior, Wolfgang Schäuble,
Los musulmanes tienen que integrarse mejor en la sociedad alemana si realmente quieren participar en ella. Según dijo, tienen que ser musulmanes alemanes. Uno de los objetivos de la conferencia precisamente es llegar a un acuerdo sobre las normas que tienen que acatarse para que funcione la convivencia, y que en ningún momento especificaron las autoridades pueden pasar al lado de la Constitución. No va a haber no están dispuestos a discutir ninguna de las normas constitucionales. Para que se hagan una idea, algunos de los temas previstos para las conferencias de hoy son seguridad interior, antisemitismo, aspiraciones de los musulmanes en Alemania, mejora de la integración religiosa y político-social de la población musulmana en el país. En fin, sobre el papel es interesante, pero habría que ver hasta qué punto un artista no puede publicar. Y Mozart, ya uno no sabe hasta dónde se puede llegar en el pasado a censurar. En fin, vamos terminando esta primera parte del informativo hablando de mujeres judías. En el marco del proyecto europeo Transpirenalia, del que forman parte las localidades de Uncastillo, Olorón y Jaca, y que aspira a poner énfasis en los intensos lazos culturales hispano-franceses tendidos a lo largo de la Edad Media, se celebrará en Jaca un congreso dedicado a la mujer en la cultura judía medieval. Del 31 de octubre al 4 de noviembre se celebrarán diversas sesiones científicas sobre el tema de la mujer en la cultura judía medieval, donde se analizará el papel desempeñado por este importante sector social desde muy distintas ópticas: la socioeconómica, creencias, literatura, filosofía, ciencia, religiosidad, etc. El Congreso tiene como objetivo una revisión y reformulación del papel desempeñado por la mujer en un mundo cuyas vivencias vienen distorsionadas o tamizadas por un monopolio casi absoluto del varón, que toma las decisiones de la política comunitaria. Pues ya era hora que se hiciera una conferencia así de interesante. El año pasado se había celebrado el primer congreso en Uncastillo. Este año, como les hemos contado, ha tocado en Jaca, y en el 2007 finaliza el proyecto con el tercer congreso en Olorón. Las actividades comienzan el martes 31 de octubre por la tarde con la presentación y la conferencia inaugural sobre la mujer judía a través de los responsos rabínicos, a cargo del catedrático de Historia de los Judíos, Moisés Orfali. Y hasta el día 4 se van a suceder conferencias, además de varias actividades complementarias como una visita a la judería de Uncastillo, a la ciudad medieval de Olorón, visitas al Archivo Histórico Municipal y la Catedral de Jaca, y además un concierto de música de sefardí. Quien esté interesado en participar en los congresos se puede inscribir hasta el 16 de octubre en el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca. Dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos con Irit. Hola Irit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy vamos a un bar de Lituania. Este bar hace ondear una bandera nazi mientras sus camareros reciben a los clientes vestidos como Hitler. Esta demostración de símbolos nazis en bar fuertes de la ciudad Kaunas, que recientemente celebró el 10º aniversario, ha provocado la protesta de la comunidad judía de Lituania, cuyo chairman Simonas Alparvexius dijo: parece que alguien ve esto como una broma o un chiste, pero desde luego es una forma muy poco inteligente de hacer gracietas. El presidente de la comunidad judía local, Gerard Sakas, dijo que el Departamento de Seguridad del Estado debe ordenar una investigación formal de este incidente. Efraim Zorov, director del Simon Wiesenthal Center de Israel, pidió a las autoridades lituanas que ofrecieran alguna explicación sobre el enojoso asunto, y aseguró ya que es hora de que el gobierno se pronuncie con claridad al respecto y diga que los símbolos nazis no tienen cabida en la Lituania democrática. Bueno, sí que no dan ganas de irse a tomar de un bar a una copa de este bar. Esto es como el restaurante en la India hace poco, el verano, que vimos que habían hecho un restaurante que era La Cruz, y está todo decorada con svásticas y cosas. Sí. En fin, bueno, no sé los límites de la decoración y de las ideas de comer. Sí, o que tiene alguna gente se pasan. Sí, la verdad. Gusto. No sé si esto es imaginación o mal gusto. Bueno, mal gusto desde luego. En fin, Egit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel. El primer ministro israelí Ehud Olmert declaró ayer a la radio pública que no cree que vuelva a estallar una guerra contra Hezbollah como la que concluyó después de 34 días el pasado 14 de agosto, pues según dijo, cambió la situación. Asimismo, el jefe del Ejecutivo israelí añadió que no hay bases para negociar la paz con Siria, pues el presidente Bashar al-Assad provee armas a Hezbollah y ampara a organizaciones terroristas palestinas. Estas declaraciones contradicen a las realizadas por el ministro de Defensa Amir Peretz, quien afirmó esta semana que Siria es una pieza clave para la estabilidad en Oriente Medio. Olmert además le quitó importancia al hecho de que algunos afiliados de Hezbollah tiraban piedras a los soldados israelíes en la frontera de Líbano y el ejército no respondía. Les hablamos de esto ayer, pero según él son libaneses que se identifican con Hezbollah, pero que no pueden, que también dijo Olmert, siempre hemos sabido que no podemos matar a todas las personas que apoya a Hezbollah. Ninguno anda armado, porque eso es lo importante y por eso no se peleó. No se responde. En fin, seguimos hablando de declaraciones de Olmert. El primer ministro israelí dijo en 2 entrevistas que espera reunirse con Mahmoud Abbas en los próximos días, pero aclaró que no hará concesiones al presidente palestino hasta que sea liberado un soldado israelí prisionero en Gaza. Desde que Olmert fue elegido en marzo, corrieron rumores de un posible encuentro entre ambos dignatarios. Aunque ambos mantuvieron un breve desayuno informal, no se han reunido en una extensa jornada de trabajo. Sin embargo, los ayudantes de Abbas dijeron que el líder palestino no está interesado en efectuar una cumbre, a no ser que anuncie que abarcará más temas que la suerte del cabo Gilad Shalit, capturado por Hamas. De hecho, los terroristas dijeron que no van a liberar a Shalit a no ser que Israel libere a su vez a centenares de prisioneros palestinos que están encarcelados en Israel. Olmert rechazó repetidamente la demanda y ha dicho que no va a liberar a prisioneros ni siquiera como gesto de buena voluntad antes de que sea devuelto Shalit. Como ven, estamos en lo de siempre, unos dicen una cosa, otros exigen otra, pero suponemos que en algún momento tendrán que salir de este círculo vicioso. Nosotros seguimos hablando de Líbano. El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, consideró que después de la guerra contra Hezbollah en Oriente Próximo se abre una oportunidad para la paz, si bien subrayó que es necesario no limitarse solo a Líbano, sino también a abordar lo que llamó el tumor primario, refiriéndose al conflicto palestino-israelí y las relaciones con Siria. En su intervención ante el Congreso de los Diputados, Moratinos estimó que hay una oportunidad para la paz en Oriente Próximo después de los dramáticos acontecimientos vividos por israelíes y libaneses el pasado verano. En opinión del jefe de la diplomacia, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin al conflicto, permitió a los países europeos, entre ellos España, movilizar a una Unión Europea deseosa de comprometerse política y militarmente en la solución del conflicto de Oriente Próximo. En palabras del ministro de Asuntos Exteriores español, se tiene la oportunidad de extraer lecciones, señalar que no hay solución militar al conflicto de Oriente Próximo y que solo a través de la solución diplomática y el diálogo político podremos estabilizar definitivamente esa zona tan vital para los intereses de la comunidad internacional, y recalcó, incluidos los españoles. Según Moratinos, no se tienen que limitar al Líbano, hay que hablar de Palestina, pero no basta con Palestina, dijo, hace falta también resolver y acercar la relación con Siria y sobre todo crear una nueva estabilidad y prosperidad en Oriente Próximo. El gobierno, dijo, el español, está involucrado y trabajando con la comunidad internacional para dar esta esperanza de paz a todos los ciudadanos de la zona. Y ya que hablamos de la zona, vamos a hablar de un país que siempre está por ahí, llamando la atención por lo menos, y que es Irán. Según el principal negociador nuclear iraní, Ali Larijani, Irán y la Unión Europea no han podido sellar un acuerdo en su más reciente ronda de negociaciones nucleares, pero insistieron que avanzaron y que llegaron a algunos resultados positivos. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en tanto, rechazó nuevamente las demandas para que abandone las actividades de enriquecimiento de uranio y dijo que su gobierno estaba decidido a continuar utilizando energía nuclear para fines pacíficos. Ahmadinejad efectuó sus declaraciones tras el encuentro que mantuvieron en Berlín el jefe de política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, y Ali Larijani. De hecho, ni Larijani ni Mr. Pesk aportaron detalles sobre los resultados alcanzados, pero ambos hablaron positivamente de las negociaciones sobre el programa nuclear
Y según dijo Larijani, refiriéndose a él y a Javier Solana, hemos tenido negociaciones largas y constructivas, hemos podido llegar a algunos resultados positivos. Por su parte, Mr. Pesk dijo, hemos estado avanzando. Curiosamente, han salido todos contentos, pero en principio no se ha llegado a ningún acuerdo. Suponemos que algún acuerdo del que no nos han informado habrán llegado. Mientras, seguimos hablando de Irán, de algo que nos preocupa, que es su visión de la Shoah. El viceministro de Investigación y Educación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que su país está dispuesto a acoger y costear los trabajos de cualquier científico o académico que quiera investigar si el Holocausto realmente existió. En un coloquio realizado tras una conferencia organizada por el Real Instituto Elcano, el viceministro Manuher Mohammadi argumentó que en aras de la libertad de expresión y dado que hay gente que cuestiona la veracidad del Holocausto, lo lógico es dar facilidades para que se debata y estudie científicamente. Además, Mohammadi consideró ilógico que se pueda debatir sobre la existencia de Dios, pero que si dudas del Holocausto vas a la cárcel. Y en un razonamiento que demuestra realmente un nivel llamativo, dijo que si la Shoah se produjo en Europa, los europeos deberían asumir su responsabilidad en vez de que sean los palestinos y los países vecinos quienes estén pagando por ello. También se le preguntó por las afirmaciones de Ahmadinejad sobre borrar a Israel del mapa, y él respondió que la posición iraní es que mientras haya 2 o más estados el conflicto va a seguir vivo, con lo cual ellos plantean la solución de que todos, judíos, musulmanes, cristianos, puedan vivir juntos en un solo estado. Refiriéndose a las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní, Mohammadi defendió el derecho de Irán a mantener su programa nuclear, nada nuevo, y expresó su confianza en que las negociaciones aún puedan prosperar, nada nuevo tampoco. Mientras, vamos a hablar un poco de museos un poquito más serios y hablamos desde Alemania. El Museo Judeo de Berlín celebra su 10º aniversario con la muestra titulada Patria y Exilio, consagrada a los casi 300.000 judíos alemanes que huyeron del nazismo y se refugiaron en Estados Unidos, Palestina o Latinoamérica, pero que nunca olvidaron su Alemania. Se trata de testimonios de personas concretas, no abstracciones ni cifras estadísticas, seleccionados entre los cientos de miles de personas que se repartieron entre 90 países, del Reino Unido a la República Dominicana, pasando por China o África. Según explicaron los organizadores, la imagen que ilustra el catálogo, un matrimonio que llega en barco a Nueva York con la Estatua de la Libertad a fondo, responde al cliché arquetipo de los judíos emigrados a los Estados Unidos. Por ejemplo, Werner Max Finkelstein, nacido en Prusia Oriental en el 25, que salió en el 39, que durante 50 años vivía en Buenos Aires, dijo: hablo español, escribo español y hasta sueño en español, pero mi patria es mi lengua, el alemán, esta es mi casa. Al parecer hacía estas declaraciones a la agencia EFE y en un perfecto porteño. Es uno de los testimonios de la exposición Patria y Exilio, y que ha sido concebida por el director del museo, Michael Blumenthal, como un mosaico de destinos individuales de ciudadanos de a pie y no de exiliados de renombre. Y seguimos por la zona y seguimos con museos interesantes. En 3 años abrirá sus puertas el Museo Judío en Polonia, que será construido en lo que fue el centro de la vida judía previa a la Segunda Guerra Mundial, aunque después fue transformada por los nazis en el gueto de Varsovia. El museo se enfocará no solo en la Shoah, sino también en 800 años de vida judía en Polonia que el Holocausto cegó. La construcción del Museo de la Historia de los Judíos Polacos comenzará en Varsovia el próximo otoño y abrirá sus puertas en 3 años. El principal arquitecto de Varsovia, Michal Borowski, confirmó que el trabajo en las instalaciones de multimedia podría comenzar después de décadas de preparativos. En breve, la comunidad judía de Polonia, les hemos comentado en otras ocasiones, contó con 3,5 millones antes de la Segunda Guerra Mundial y representaban el 10% de la población del país de la preguerra. Su gran mayoría murió en la Shoah. El edificio ha sido diseñado por los arquitectos finlandeses Rainer Mahlamäki, que me disculparán por pronunciar tan mal su nombre, Ilmar Lahdelma también me disculpará, y presenta una fachada simbólicamente destruida en paredes ondulantes, alusión, dicen, a la separación de las aguas del Mar Rojo a través de las que Moisés condujo a los judíos desde Egipto a Israel. El profesor Israel Gutman, que es experto en Shoah e historia judía, encabeza el equipo que va a preparar las exhibiciones, y el proyecto ha sido financiado por el gobierno polaco, el Consejo de la Ciudad de Varsovia y varios donantes privados. Y dejamos aquí la primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Igit. Hola, Igit. Hola. ¿Cómo se presentan las noticias hoy? Bueno, una noticia que a lo mejor es triste, pero ya que estamos antes de Yom Kippur, las cuentas hay que zanjarlas, digo yo.
Hablamos de campos de concentración para mujeres. El gobierno de Estados Unidos ha deportado a una mujer que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial como guarda en un campo de concentración nazi. La alemana Alfriede Lina Rinkel, de 83 años de edad, regresó recientemente a su país tras haber admitido que sirvió como guarda en Ravensbrück, en un campo de concentración para mujeres. Rinkel emigró a los Estados Unidos en 1959, pero nunca solicitó la nacionalidad norteamericana. Su caso fue llevado a los tribunales por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de investigaciones especiales. Hasta aquí una noticia. Y la otra noticia que ya nos toca muy cerca, porque estamos en Yom Kippur, festejar el Yom Kippur, en Israel subió la venta de kippot, que son los gorritos que se ponen en la cabeza para rezar, y para Yom Kippur subió 25% la venta. Y los talitot, que son las mantas de oraciones, que en Yom Kippur es el único día que se pone por la noche, en Kol Nidrei, normalmente se pone por la mañana, subió en 15%. Bueno, épocas difíciles y épocas importantes. Y a lo mejor nos ayuda algo el rezo. Esperemos, pero hay cuentas difíciles de saldar. Irit, ya no nos vemos hasta después de Kippur. Sí, tenemos que prepararnos antes. Bueno, pues Hatima Tová. Hatima Tová. Señores, señoras, nosotros el lunes no tenemos cita, pero el martes sí que la tenemos. Hatima Tová y hasta el martes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablándoles del Líbano. Israel anunció el día de ayer que ha retirado casi todas las tropas que quedaban en el territorio libanés y que se encontraban en ese territorio desde que el 12 de julio estallara la guerra tras la captura de 2 militares por Hezbollah en una incursión en su territorio y que duró 34 días. El ejército israelí confirmó que un pequeño contingente se encontraba aún en la parte libanesa de la ciudad dividida de Gahar, donde no hay verja fronteriza para no dividir el pueblo. La retirada se ha hecho en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya saben, la 1701, la famosa 1701, que estipula que 15.000 soldados libaneses, con la cooperación de otros 15.000 soldados, pero de la Fuerza de Interposición de la ONU, la FINUL, tienen que imponer la soberanía del gobierno central de Beirut al sur del río Litani. Este territorio que estaba siendo controlado por Hezbollah antes de la guerra. En total, como parte de la ofensiva terrestre durante la guerra, Israel llegó a tener en el sur del Líbano a más de 30.000 hombres. Se han ido retirando paulatinamente, de forma escalonada, y a medida que las fuerzas internacionales de FINUL iban tomando posiciones. De todos modos, quedan aún pendientes de solución dos asuntos. Uno, el de la coordinación con el ejército libanés, en caso de que, esperemos que no, Hezbollah volviera a la frontera a tomar fuerza. Y el otro, ya saben, también es qué estatuto va a regir en la aldea de Gahar, que está dividida por la frontera trazada por la ONU, la línea azul, en el año 2000. El caso, seguimos hablándoles en este caso, de Palestina. Las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Fatah, amenazó el martes con matar a líderes del grupo gobernante Hamas, incrementando así una lucha de poder entre palestinos, marcada por el peor brote de violencia interna en Gaza y Cisjordania desde que en 1994 se creara la Autoridad Palestina. 12 palestinos murieron y más de 100 sufrieron heridas en 2 días de enfrentamientos en la franja de Gaza y Cisjordania entre la facción Fatah del presidente Mahmoud Abbas y Hamas, del primer ministro Ismael Haniyeh. Las brigadas responsabilizó por las muertes al jefe político de Hamas en Damasco, Khaled Meshal, al ministro de Interior Saed Seyam y al funcionario del ministro de Interior Youssef Al-Zahar. De hecho, un comunicado dijo: nosotros en Al-Aqsa anunciamos con todo el poder y la franqueza el dominio del pueblo en la patria y en la diáspora para ejecutar la cabeza de la sedición, Khaled Meshal, Saed Seyam y Youssef Al-Zahar, y ejecutaremos este dominio para que esa gente asquerosa se convierta en un ejemplo, dice el comunicado.
Ya saben que la zona está realmente atravesando uno de los momentos más difíciles. En una visita a Oriente Medio que está realizando Condoleezza Rice, dijo que la secretaria de Estado norteamericana ya pidió que termine el baño de sangre y además también ya va a viajar a Egipto, Israel y a los territorios, y agregó que el pueblo palestino necesita un gobierno comprometido con los marcos internacionales para las conversaciones de paz ya existentes, incluyendo, dijo, reconocer a Israel y renunciar al uso de la violencia. Por otro lado, les vamos a hablar de un sondeo que ya saben que son muy queridos en la zona, según el cual la mayoría del pueblo palestino votaría en este momento a Fatah antes que Hamas. La diferencia es mínima. La encuesta fue realizada por el Jerusalem Media and Communication Center entre el pasado 19 y el 22 de septiembre. Se realizó a 1.200 palestinos con un margen de error de 3 puntos porcentuales. Indicaba que Fatah obtendría el 32% de los votos y Hamas le seguiría de cerca, pero con un respaldo menor del 30,5% del electorado. Sin embargo, cuando se referían a los líderes, el 19% de los palestinos se fía más de Haniyeh que de Abbas, al que respaldan el 14,5% de los encuestados. Por otro lado, por supuesto, las negociaciones para llegar a un acuerdo, un gobierno de unidad, están parados, mientras que el 56% de los encuestados apostaban precisamente por este gobierno de unidad nacional como mejor solución a la crisis, pero ya se sabe que en tiempos de crisis pues tienen las soluciones. Más de la mitad se opone a los ataques contra Israel, eso es muy interesante, y el 46,6% respalda la creación de 2 estados como solución del conflicto palestino e israelí. Y seguimos, ahora nos vamos a hablar de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés descartó ayer oficialmente la propuesta realizada por Irán para que Francia supervise sus actividades nucleares sensibles. París consideró que cualquier atisbo de solución debe pasar a través del canal de diálogo oficial establecido entre Javier Solana, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, y Ali Larijani, responsable del programa nuclear iraní. El director adjunto de la Agencia iraní para la Energía Atómica, Mohamed Saedi, había propuesto públicamente a Francia crear un consorcio para producir uranio enriquecido en Irán directamente bajo su supervisión. Lo que supuso una propuesta, y dijeron, inédita y en cierto modo sorprendente, dijeron los franceses. Evidentemente, según el ministro de Asuntos Exteriores, Philippe Douste-Blazy, la maniobra es una maniobra iraní para colocar a Francia como eje en el problema nuclear y que podría dividir a la comunidad internacional, que es precisamente lo último que debería hacer la comunidad internacional. Insistió el portavoz del Quai d'Orsay que ya hay un canal de diálogo con los iraníes, que es Mr. Pesk, y que evidentemente no se lo piensan saltar. El portavoz dijo que los iraníes deben suspender las actividades de enriquecimiento y que si hay una respuesta positiva podrá haber negociaciones en las que cada uno presente las proposiciones que desee. Todo esto siempre diciendo que tiene que haber una salida diplomática. Y nosotros les hablamos de algo preocupante, noticia preocupante que nos llega desde España. Según informaron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y expertos en movimientos religiosos, Hizb ut-Tahrir, Partido de la Liberación, uno de los mayores grupos islamistas del mundo, se habría instalado en Cataluña. En Europa, este grupo fue ilegalizado en Rusia y Alemania, donde se les acusó de antisemitismo, ya que hicieron un llamamiento para matar a los judíos y de difundir el odio. Mientras, en Gran Bretaña, el primer ministro Tony Blair propuso su prohibición tras los atentados del 7J, una decisión que no se ejecutó pues varios informes policiales señalaron que se trataba de un grupo no violento. Un grupo no violento que hace llamamientos para matar judíos. En Dinamarca, de hecho, el portavoz fue condenado por ello, llamó a asesinar a los judíos. Pero bueno, parece ser que este Hizb ut-Tahrir o Tahrir, que vamos a conocerlo por las siglas UT, lleva ya hace más unos 2 años en Cataluña, pero que no se habían constituido en rama organizada hasta principios de este año. En su web el movimiento asegura que rechaza la violencia y el UT condenó al parecer los atentados del 11S y por eso las fuerzas de seguridad del Estado no han etiquetado como terrorista sino como grupo conservador, aunque han expresado ellos también su preocupación por sus ideas radicales. El caso es que este HUT, que fue fundado en el 53,
tiene como objetivo trabajar para restaurar un califato que unifique a todo el mundo islámico y estaría basado en la ley coránica. El movimiento ha sido prohibido, como les decíamos, en muchísimos países, en la mayoría de los países árabes y en las exrepúblicas soviéticas de Asia Central, porque les acusan de perpetrar atentados. Pero hay algo ahí que no se termina de ver si son violentos o no, dicen. Por su parte, la consellera del Interior en Cataluña, Montserrat Tura, aseguró que son asociaciones que siguen muy de cerca y que en muchos casos no va más allá de escribir unos cuantos panfletos de contenido peligroso, pero que en otros la materialización del comportamiento podría llevar a la violencia. También explicó que la policía catalana es uno de los cuerpos que más actuaciones ha hecho contra grupos violentos y de extrema derecha. Refiriéndose al UT, Tura explicó que es una formación fuertemente antisemita y que incluso en Marruecos es considerada peligrosa, que justamente por eso, como la presión policial en Marruecos es muy fuerte, los componentes del UT han decidido trasladarse a España para trabajar desde aquí. Estaremos atentos y esperamos, sobre todo, que los responsables de verdad estén atentos a esto. Ahora les hablamos de algo mucho más edificante: medicina. Un investigador pionero en Israel desarrolló un nuevo tratamiento antiepiléptico que según él es más seguro y efectivo que los medicamentos actuales. Son suficientes pocos episodios de epilepsia para dificultar severamente la calidad de vida de un paciente. Incluso una sola convulsión al año implica que quienes la padecen no pueden conducir por temor a tener un episodio en la carretera. Teniendo en cuenta el altísimo porcentaje de epilépticos que no responde totalmente a la medicación actual, se requiere con urgencia un medicamento que pueda tratar las convulsiones de manera más eficaz. Bueno, pues este investigador, cuyo nombre no nos ha sido revelado todavía, sabremos, esperamos algún día saber quién es, desde luego que es para estar agradecidos. Y vamos a dar un adiós. El empresario y filántropo panameño Alberto Mota Cardoce murió la noche del lunes en su hogar a los 90 años de edad por complicaciones cardíacas. Mota era uno de los personajes más destacados del mundo empresarial panameño, fundador de Mota International Zona Libre, fue directivo del Banco Continental, ASA y TVN Canal 2. Fue impulsor de decenas de proyectos como la urbanización Costa del Este, donde se construyó con su ayuda la sinagoga Kol Shearit Israel, en la cual se realizó ayer el funeral. En 1975 participó en la compra de la compañía panameña de aviación, transformándola en Copa Airlines, que es la segunda empresa panameña en cotizar en bolsa de valores en Nueva York. Y de este adiós nos vamos a otro adiós. El escritor francés André Schwarzbart, que saltó a la fama literaria con Le Dernier de Just a finales de los años 50 sobre la tragedia de una familia judía en el Holocausto, murió el pasado sábado a los 78 años a causa de una dolencia cardíaca en la isla de Guadalupe, donde vivía. Schwarzbart nació un 23 de mayo de 1928 en Metz, al noroeste de Francia, en el seno de una familia judía polaca que fue diezmada por la deportación de varios de sus miembros a los campos de exterminios nazis. Con esta novela, el escritor logró el premio Goncourt de 1959. Le Dernier de Just cuenta la historia durante varios siglos de una familia judía y a través de ella pues todo el proceso de deshumanización sufrido por la comunidad hasta llegar a la Shoah. El escritor había contado que su lengua materna fue el yiddish, que el francés lo aprendió en la escuela y en la calle. Él había quedado marcadísimo, por supuesto, por el Holocausto, en general por la Segunda Guerra Mundial, en la que se implicó de todo plenamente. De hecho, estuvo en la resistencia francesa y luchó contra los nazis. Con su mujer, que es originaria de Guadalupe, escribió Plat de porc au banane verte, y un libro también de enciclopedias, Hommage à la femme noire, un homenaje a la mujer negra. De hecho, tras instalarse en la isla francesa, en Guadalupe, en la década de los años 70, el escritor, pues en su temática fue la de la esclavitud y se convirtió en uno de sus temas centrales de su obra, reflejado, por ejemplo, en La Mélatresse Solitude. En una de sus últimas intervenciones públicas, el año pasado, firmó un manifiesto dirigido a responsables políticos de Guadalupe, en la que un grupo de intelectuales denunciaba el sentimiento de rechazo y xenofobia que se estaba generando en la isla contra muchos extranjeros que llegan ahí, en particular haitianos. En fin, bueno, pues también queremos desde aquí darle nuestro adiós a André Schwarzbart. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Irit, que seguro que traes algo interesante de lo que hablarnos. Hola. Hola, ya que empieza año escolar en Israel, hablamos de los alumnos israelíes, que son los que más estudian y maestros de Israel que reciben los sueldos más bajos. Fíjate, Estudio Internacional de la Organización for Economic Cooperation and Development
dice que los alumnos en las escuelas en Israel tienen las aulas abarrotadas de alumnos y que los sueldos de los maestros son uno de los más bajos del mundo. El estudio que comprende un periodo de 10 años, desde 1996 hasta 2006, dice que Israel tiene un promedio de 32 alumnos por clase, mientras que el promedio mundial es de 24. Aún así, los alumnos israelíes acumulan una cantidad de horas de estudio superior al promedio mundial. El informe también dice que Israel es el cuarto país con menos ingresos para los maestros, teniendo un promedio anual de $18,000 de ingresos anuales. Luxemburgo es el país que más paga a sus maestros, unos $84,000 al año, y Hungría, China y Polonia son los que menos pagan, que es un total de $14,000 o $15,000 anuales. Aún así, los alumnos israelíes son uno de los que más horas estudian. Los estudiantes secundarios estudian unos 800 horas por año y el promedio anual mundial es de 700 horas. En Japón, los alumnos estudian 534 horas, en México unos 1.047 horas y en Estados Unidos unos 1.080 horas. Madre mía, qué mareo de horas de estudio. Demasiado. Es decir, lo importante es que cundan esas horas. Eso digo, parece que en Japón estudian menos horas, pero les cunde bien. ¿Verdad? Ah, bueno, no, lo que es una vergüenza es que además en todos los países, bueno, Israel está especialmente mal por lo que cuentas, pero que los gobiernos en general no pagan a los educadores, a los enseñantes, que son al fin y al cabo piezas claves, ¿no? Sí, es que es la semilla que se pone. Absolutamente. Es una pena. Desde luego, en fin. Nuestra solidaridad con todos los maestros, que les pagan poco, y los profesores. Bueno, menos con los que eran malos con nosotros. En fin, esos no se merecían un buen sueldo. Igrit, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana con más información y esperamos que mejor.